Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la AWC aquí en Arvin, California. Quiero darte la bienvenida para que en este mes de octubre nos acompañes con la serie Seamos parte del reino. Juan 3:3 y 5 nos dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En el verso 5 vuelve a decir algo similar a Nicodemo y le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre el término ver, que aparece en el verso 3, y el término entrar, que aparece en el verso 5. También hay diferencia cuando dice nacer del Espíritu y nacer del agua y del Espíritu. El apóstol Pedro nos ha dicho que el agua representa la palabra de Dios y no podemos entrar al reino si el agua de la palabra de Dios no ha lavado nuestra mente, si no hemos cambiado nuestra forma de pensamiento. Muchas personas hoy en día están viendo el reino de Dios, están viendo cómo opera el reino de Dios en diferentes personas, en diferentes lugares, pero de alguna manera no sienten que el reino de Dios está operando en su vida. En otras palabras, han nacido de nuevo en el Espíritu, están viendo el reino de Dios, pero no han entrado. Así que te invitamos este mes de octubre a venir a nuestras reuniones dominicales, donde estaremos compartiendo cada domingo este tema o esta serie de temas dentro del contexto Seamos parte del reino. Hoy vamos a compartir el primer tema del mes de octubre. Solamente es un resumen de unos cuantos minutos. Si quieres escuchar el tema completo, te invitamos a venir cada domingo a nuestras reuniones dominicales. Comenzamos a las 10 de la mañana con un devocional de oración hasta las 10:30, donde iniciamos oficialmente nuestro servicio dominical de 10:30 a 11:45. Así que comencemos este resumen del domingo 6 de octubre. El tema de esta semana es Quita la piedra. Nos ubicamos en el capítulo 11, verso 1 al 44 del Evangelio de Juan. Por motivos de tiempo y por ser este un resumen, no vamos a leer todo el pasaje. Yo le invito a que usted lo lea. Es un pasaje bastante conocido para muchas personas, ya sea porque lo han leído en la Biblia, lo han visto en alguna película, y estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Encontramos que Jesús viene con sus discípulos y le envían una serie de personas a informarle que su amigo Lázaro, a quien él ama, está enfermo, muy enfermo. Y el Evangelio dice que Jesús amaba mucho a Lázaro y a sus hermanas María y Marta. De hecho, María fue aquella mujer que se lanzó con un perfume de alabastro y lavó los pies de Jesús con el perfume, con sus lágrimas y con sus cabellos. Sin embargo, Jesús en este momento, a pesar del amor que sentía, toma una decisión. Y la decisión que toma es quedarse un par de días donde se encontraban y no ir a sanar o a visitar a su amigo Lázaro. Había una razón muy clara en Jesús. Puso sus sentimientos a un lado como ser humano y tomó la decisión de seguir el plan de Dios, porque Jesús realmente, aunque suene extraño decirlo, quería que Lázaro muriera. Y por eso dijo: esto no es algo más que sino para la gloria de Dios. Nuestro amigo Lázaro duerme ya un periodo de tiempo después de haberse quedado ahí. Y ellos dijeron: bueno, si duerme es porque está mejorando, está mejor de salud, va a recuperarse.
Pero ellos no entendían que Jesús hablaba de que ya en ese momento logró saber que Lázaro había muerto. A veces las cosas suceden de una manera diferente a nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Pero el plan de Dios, el reino de Dios, se mueve muy diferente a cómo se mueve nuestra mente, nuestros pensamientos y el sistema humano. Entendemos entonces cómo es el reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos es entrar a una forma de pensamiento, a un paradigma totalmente diferente al de la lógica humana. Y por eso Pablo dice que el evangelio es locura para los que se pierden, ¿verdad? Porque no pueden entender la forma en que opera el reino de los cielos, porque no opera con la mente lógica del ser humano. Cuando Jesús llega o está a punto de llegar, dice el verso 17, encuentra con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Había muerto hacía 4 días que había muerto y había sido sepultado. Estaba en una cueva con una piedra tapando la entrada. Dice el verso 20-21 que cuando Marta supo que Jesús venía, fue a su encuentro. María no quiso ir, se quedó ahí en la casa. Y cuando Marta encuentra a Jesús, le dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y había un grupo de personas ahí que también comenzaron a decir, según el pasaje, que abrió los ojos a los ciegos y que hizo caminar a los que no podían caminar, no podría haber hecho que Lázaro no muriera. Los términos en los que habla la gente, los términos en los que hablamos nosotros cuando las cosas no salen como queremos, cuando el reino de Dios confunde nuestra mente humana, son esos términos. Hubiera, habría, es una expresión de desesperanza, es una expresión de que, bueno, pudo haber sido, pero ya no fue, ya superó el límite de mi fe, superó el límite de lo que es lógico para mí, ya no puede quebrar mi paradigma que dice que esto ya no se puede, hasta aquí llegó. Hubiera, habría, esa es la mente. Y posteriormente en el verso 32 dice que cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como que era hermana de Marta, hija de los mismos padres, criada con la misma mentalidad, las mismas palabras que dijo Marta, las dijo María en la siguiente ocasión: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí están las mismas palabras de desesperanza. Pero el reino de Dios no opera de acuerdo a como nosotros queremos que opere. Y por eso es que mucha gente a veces se va de la iglesia o se enoja con Dios porque Dios no actúa como ellos quieren. Así que después de toda esa lucha mental con la que Jesús se encuentra en aquel lugar, porque las circunstancias hacían que la gente reclamara y luchara mentalmente ante una situación de impotencia, y eso lo vemos a través de la historia bíblica, lo vemos con Israel en el desierto, lo vemos con muchos siervos de Dios que enfrentaron ese momento en el que ya no había esperanza. Y cuando nosotros sentimos limitaciones, cuando nosotros estamos en el mundo de la imposibilidad, nuestra mente se cierra y hay una piedra que está tapando
todas las posibilidades. Así que Jesús en ese momento enfrenta la lucha mental de todos aquellos, como muchas veces ha enfrentado con nosotros nuestra lucha mental. Y dice, ¿dónde lo pusieron? Lléveme. Y entonces lo llevan a la tumba. Estaba tapada con una piedra. Y Jesús da una orden. Dice, en el verso 39 y 40, dice, quiten la piedra. Eso fue lo que ordenó Jesús. Entonces la mente humana empieza a salir. Marta dice, oh Señor, pero ya eso debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Siempre que Jesús da una orden de este tipo, cuando la situación para nosotros ya no es lógica y cuando Dios no operó como nosotros hubiéramos querido que opere, entonces empezamos a poner excusas. Hay personas que están escuchando en este momento que tienen una piedra puesta en la cueva de algún Lázaro de su vida. Ese Lázaro puede ser un asunto financiero, puede ser un asunto espiritual, puede ser un asunto de tipo emocional. No sé cuál es tu Lázaro. No sé si solo un Lázaro tienes o tienes varios Lázaros enterrados, a los cuales ya has dado por muertos. Y ahí está la piedra puesta y no has querido quitarla. Y escuchas ahora la orden de Jesús diciendo, quita la piedra. Y comienzas a dar excusas y a discutir con Dios. Y el Señor te dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quita la piedra. Si no quitas la piedra, no puedo hacer el milagro. Quiero que entiendas la situación en la que te encuentras. Tienes un Lázaro dentro de tu vida. Tienes algo que ya murió dentro de tu vida. Quisieras que resucite, pero tienes la piedra ahí puesta. Jesús no va a quitar la piedra. Él está diciendo, quita la piedra. ¿Sabes cuál es el problema por la que muchas personas no quitan la piedra? De todas las personas que estaban ahí, hubo unos que decidieron obedecer a Jesús y quitaron la piedra. ¿Qué hubiera pasado si ese muerto no resucita? Jesús se hubiera ido del lugar, pero ellos quedaban ahí, todo el mundo los conocía, hubiera sido una vergüenza, todo el mundo se hubiera burlado, el temor a la vergüenza. Muchos tienen temor a la vergüenza de creer algo que es una locura, algo que no es lógico. Entonces, para no quedar mal, mejor no quito la piedra. Jesús está diciendo, quita la piedra. Si quitas la piedra, yo voy a hacer el milagro. Pero la piedra la tienes que quitar. Y esos hombres decidieron correr la piedra. Y una vez que lo hicieron, Jesús gritó con todas sus fuerzas. Imagínense al Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el milagro fue hecho. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Y dice Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Hebreos 11, verso 1 al 3 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y gracias a ella podemos ser aprobados nosotros. Por la fe entendemos que el universo entero fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve nació o existe de lo que no se ve. Quita la piedra. Solo da ese paso. Es la fe. Es mover la piedra de tu incredulidad. Quita la piedra de tu incredulidad y yo haré el milagro, dice el Señor. 1 Corintios 4:20 nos dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, de bla, 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 sino de poder. Así que te invito este mes de octubre para que vengas a las siguientes reuniones dominicales.
no vamos a hablar con palabras, vamos a hablar con poder. Vamos a dejar que Dios nos meta en el reino. Vamos a quitar la piedra y dejar que Dios haga milagros. Así es que yo te desafío, solo tienes que dar el paso. Tal vez quitar la piedra para ti simplemente sea tomar tu automóvil y venir a la iglesia. Y Dios hará el resto. Yo solo sé que yo estoy dispuesto a quitar la piedra. Así es que te hago el desafío, te invito a venir para que Dios haga el milagro en tu vida. Que Dios te bendiga. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.